Aterricé en Eckler en agosto de 1993. Encontré allí una acogida en el equipo, con un ambiente familiar y muy agradable. Al poco tiempo me surgió y me presentaron la opción de la distribución en España de la marca Anchor, una marca americana de equipos portátiles de sonido, y más adelante como responsable de productos de Eckler. Y junto con Fernando Moya llevamos la dirección comercial en toda España. Aunque más adelante, y junto con la marcha de alguna de nuestra marca de distribución, sobre todo en la iluminación, y la crisis en el 2009, la situación financiera de la empresa fue empeorando hasta el punto de tener que realizar reducciones de personal y la incertidumbre de no saber cuál sería el futuro de la empresa en aquellos momentos tan delicados. Esto llevó a Eckler a un concurso de acreedores para su adquisición, al final por un grupo de inversión en el 2014, pasando a llamarse NEC Audio Barcelona. El cambio en Eckler durante estos años ha sido radical, transformando la estructura de la misma a otra más profesional, con miembros más preparados en cada departamento y más profesionalización en cada uno de ellos. Con ello, seguro que aseguramos que nuestros productos sigan siendo en el futuro tecnológicamente avanzados e innovadores dentro de nuestro mercado. Quizás lo más destacable era en los inicios, cuando empezábamos a comercializar los productos de Anchor. Nos teníamos que buscar la vida buscando furgonetas para irte un día por la noche a Madrid a una feria, cargando la furgoneta con productos, con alguna otra persona, viajando toda la noche, sin saber dónde ibas a dormir a veces, 2 o 3 días en feria, la misma noche estas dos personas volver a recoger todo el material, volver otra vez a Barcelona a las tantas de la noche sin dormir, y bueno, y lo hacías con mucho ánimo, con muchas ganas, porque además te gustaba el trabajo y los resultados salían y te daba ánimos para continuar.